Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero tocar contigo este tema que le denomino Tengo que cambiar, de Betén a Betel a Peniel. Betén quiere decir vientre, Betel a la casa de Dios y después llegar a tener un encuentro cara a cara con Dios, Peniel. Estamos hablando de la vida de Jacob y nosotros vemos esta sombra en diferentes porciones de la Escritura, dándonos una enseñanza en relación a estas historias, que obviamente el propósito no es nada más entenderla en sí la historia, sino que podamos extraer el código para aplicarlo a nuestra vida. Nosotros, por ejemplo, vemos a un Caín con un Abel, que eran dos hermanos también, Caín obviamente el mayor, Abel el menor. Caín, hijo del maligno, Abel, hijo de Dios. Caín mata a Abel. Después vemos otra vez la sombra en Ismael, que es mayor también, y a Isaac, que era el menor. Ismael representando la carne, representando el hijo, perdón, de la esclava, y las cosas que pelean contra el espíritu, lo cual el apóstol Pablo también habla. Y después vemos la sombra de Esaú y Jacob, que vemos otra vez la misma sombra. El mayor de alguna manera siempre nos muestra algo caído, y el menor es aquel que Dios ha de alguna manera escogido, o aquel que sirve y busca de Dios. Y en nuestra vida lo podemos aplicar también. Hay unas batallas que vamos a tener de Betén para poder ir a Betel y después a Peniel. Vamos a iniciar con Génesis 25-22, donde dice de la manera siguiente: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ya había una palabra profética enviada de parte de Dios de que el mayor serviría al menor. Y en los tres casos que comenté de las sombras de Caín, Abel, de Ismael e Isaac, y de Jacob y Esaú, es la misma sombra que vemos. Uno de ellos, en los tres, estaba caído, como este Caín, como este Esaú y como este Ismael, los tres representando personas caídas, personas desviadas, personas con una naturaleza degradada, y los otros, que es Abel, que es Isaac y que es Jacob, vemos que eran personas que con su astucia, con su manera de ser, de comportamiento, alcanzaron una bendición. Bueno, y quisiera más enfatizar en Jacob. ¿Qué fue lo que pasó en su vida? La primera batalla que tuvo él fue dentro del vientre. Dice que luchaban dentro de ella. Y imagínese qué era lo que sentía esta mujer, de tal manera que dijo, ¿para qué vivo yo? Y Dios le dio una palabra y le dijo, el mayor va a servir al menor. Entonces imagine esa lucha dentro, en el vientre, peleándose. Y dice en Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque Él llama. Es decir, que aún en cada uno de estos, de los que estamos mencionando en sombra, cuando nacieron no habían hecho ninguna obra, pero Dios ya había hecho una elección, porque sí traían un tipo de naturaleza. Y dice aquí, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo es posible que Dios, desde antes que alguien nazca, pueda decir, ya había amado a uno y a otro lo había aborrecido? No es porque Dios hace distinción de personas, sino que es la misma semilla que ya venía ahí en la naturaleza de esta persona. Ahora vemos nosotros en Génesis 25-26, dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob o Jacob.
y era Isaac de edad de 70 años Sod cuando ella los dio a luz. Aquí, antes de continuar, quisiera hablar algo muy interesante en relación a la edad de Isaac, que dice que era de 70 años. La numerología 70 nos da la palabra Sod, que quiere decir secreto. Esto es algo muy importante dentro del matrimonio, puesto que Isaac no estaba trayendo estas almas al mundo sin conocimiento, sino que conociendo los secretos del cielo, estaba ya listo para pedirle al Señor que le diera la bendición de tener hijos. ¿Por qué en este tiempo es tan no se ve de que alguien realmente quiere entender los secretos del cielo, incluso para casarse y menos para traer hijos o almas a este mundo? Simplemente se hace sin pensar qué tipo de alma estoy trayendo. Pero más importante que eso, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy preparado para casarme? ¿No será que tengo que primero arreglar mi alma, restaurar mi alma, pedirle al Señor que me bendiga? Porque una vez que me meto al matrimonio es un alma que se va a unir y entonces dice la Escritura que vienen a ser uno solo. Pero mire qué tremendo que cuando nace este Jacob, dice que traía la mano en el calcañar y por eso le pusieron Jacob, porque el nombre Jacob viene de la palabra Akeb, que quiere decir talón. Y entonces dice que la tenía trabado, pero el primero que salió fue Esaú, quien fue el primogénito. Ahora, una de las preguntas es ¿por qué peleaban dentro del vientre? ¿Cuál era el propósito de esto? Y nosotros podemos aplicarlo de una manera de que ya conocían sus almas la palabra profética y luchaban obviamente para vencer, porque ya sabían que el mayor serviría al menor, y luchaban no para salir, no para ser primogénito, sino para que el otro saliera primero y pudiera él recibir esa palabra, esa bendición de que el mayor serviría al menor. Y es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que nosotros podamos vencer ese aspecto. ¿Por qué? Porque Saúl representa de alguna manera, igual que Ismael, de igual que Caín, lo malo, el cero, la parte de nosotros que está caída. Cuando dice la Escritura que eran gemelos, podemos aplicar también de que era uno solo, no que eran dos, sino que era uno con dos naturalezas, como somos nosotros. Tenemos una naturaleza caída y una naturaleza elevada, espíritu, una naturaleza carne y una naturaleza espíritu, la cual el apóstol Pablo hace esta referencia y dice que por eso fue sacado Ismael de la tienda y el hijo de la promesa era Isaac, porque no puede heredar estando él ahí dentro. ¿Por qué? Porque sabemos que hay esta contienda y dice el apóstol que hasta el tiempo de hoy. ¿Por qué? Porque siempre la carne va a estar peleando en contra del espíritu, y eso es lo que representa. ¿Por qué Jacob estaba peleando dentro del vientre? Porque él estaba peleando para ser él el vencedor, es decir, la naturaleza espíritu vencer sobre la naturaleza Esaú, la naturaleza caída, podemos decir así. Porque ¿por qué lo aborrecía el Señor? No era que lo aborrecía sin razón, no, porque tenía ya una naturaleza caída. Mateo 10:16 dice: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. ¿Quién es aquel que se agarra del talón escrituralmente? ¿Quién es aquel que toma del talón? Jacob fue llamado así porque se agarró del talón, pero su acción era de astucia. El Señor dice: sed astutos como serpientes, no que seamos serpientes, no que tengamos esa astucia, pero inocentes como paloma. Mucha gente piensa que Jacob peleaba por salir porque le estaban robando la primogenitura. No, pero la palabra profética ya había dicho: el mayor servirá
al menor. Tenía que nacer primero Esav para que fuera vencido en un tiempo después, y que la bendición, la verajá del primogénito, la bendición del primogénito, e incluso él no siendo primogénito, llegara a él. Ahora, es posible, le pongo aquí, que Jacob, conociendo la profecía en el vientre, dijo: no soy serpiente, pero seré astuto como serpiente, inocente como paloma, y lo agarró y dijo: vas para afuera, y lo sacó a su hermano, pensando que tal vez mucha gente piensa que luchaban por salir primero, pero tal vez peleaban por sacar el uno al otro por causa de la profecía. La palabra Jacob, como le decía, viene de esta palabra en el diccionario Strong, Akeb, y Keba, que quiere decir talón, o se refiere a la retaguardia, que también se puede sacar una enseñanza muy importante en relación al Amalek, cómo ataca en la retaguardia, y ese nombre Jacob viene de ahí, por eso quiere decir el que toma por el talón, y así venía agarrado del talón. Génesis 3:15, mire quién es el que agarra el talón: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el talón. ¿Por qué hace referencia a que la serpiente hiere aquí? ¿Y por qué fue que este Jacob estaba tomando el talón de Esaú? Estaba recobrando algo que el enemigo ya había quebrantado desde este tiempo, y él estaba tomando una posición como de algo de una astucia que estaba tomando para poder llegar a la cabeza de quien estaba agarrando el talón, que era Esaú. ¿Y esto qué quiere decir? Que él tenía que reinar sobre Esaú, él tenía que ser la cabeza de Esaú, la autoridad de Esaú. En nuestra vida es la primera batalla que enfrentamos, la batalla contra la carne. ¿Dónde lo vamos a pelear esta batalla? Desde el vientre. No me vaya a decir usted, como le dijo Nicodemo al Señor Jesús: ay, pastor, entonces tengo que volver a entrar al vientre de mi madre para ganar esa pelea. No, es algo, es una similitud, vamos a decirlo así, es una sombra de que las cosas que tenemos que vencer para poder vencer esas áreas de la carne, tenemos que incursionar una vez más a las cosas que adquirimos por herencia desde el vientre de nuestra madre, es decir, cadenas ancestrales, maldiciones ancestrales, ese tipo de cosas que se tienen que romper en nuestra vida para que podamos tener esa libertad y poder vencer nuestra carne, porque a veces tenemos tantas batallas. Esta fue la primera batalla de Jacob, y con la astucia es que la vence. ¿Por qué? Porque nuestra carne es algo con lo que siempre vamos a estar peleando, pero debemos de saber que hay cosas en nuestra vida, hablando humanamente, biológicamente, que hemos adquirido de nuestros padres, cosas en la dimensión espiritual que se han tomado de nosotros, y que tal vez hay cosas que vivimos porque las traemos cargando desde el vientre, y necesitamos ahí en el vientre luchar contra esa naturaleza. ¿Para qué? Para sacarla y para nosotros poder reinar sobre estas cosas. Es decir, tener la fuerza de parte de Dios para lograr vencer estas situaciones que nos pueden afectar en nuestra vida y poder ser victoriosos en contra de la carne. En Oseas capítulo 12 verso 3 dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Es decir, está hablando de una parte del proceso. Dice: y con su poder venció al ángel. La segunda batalla dice: venció al ángel y prevaleció. Y aquí nos da una instrucción muy importante. Dice: lloró y le rogó. En Betel le halló. ¿Qué fue lo que halló en Betel? Y después dice: y ahí habló con nosotros. ¿A qué se refiere esta porción profética? Porque si leemos en Betel, lo que encontró fue la
la escalera que soñó en esa noche. Y dice una vez más, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, es decir, la primera batalla, las cosas que vienen por herencia. Dice, y con poder venció al ángel, hablando obviamente de aquel ángel con el que peleó en Peniel. Dice, venció al ángel y prevaleció. Dice, y le rogó en Betel, le halló, y ahí habló con nosotros. Y le vuelvo a repetir, en Betel dice le halló. Pero ¿qué fue lo que halló en Betel? Y después hace otra referencia y dice, y ahí habló con nosotros. ¿Con quién fue que habló ahí? Vamos a continuar. Génesis 28:11 dice, y luego a un cierto, y llegó, a un cierto lugar, y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. ¿Qué fue lo que hizo realmente Jacob cuando llegó a este lugar? ¿Qué fue lo que hizo con estas piedras? Nosotros sabemos que realmente cuando está hablando la escritura, todo viene en parábola, viene codificado, y tenemos que extraer y de muchas ocasiones podemos nosotros sacar diferentes enseñanzas porque la palabra es viva. Pero una cosa que nosotros podemos ver aquí, ¿qué fue lo que produjo esto? Nosotros sabemos que cuando él hace esto, dice que soñó esa noche y veía una escalera, y en la parte alta de esa escalera estaba el Señor, y dice que descendían o subían ángeles y descendían por ella. Y nosotros sabemos que está hablando de una ministración angelical y de seres que de alguna manera pelean en contra de Jacob, que Dios le está mostrando seres que van a pelear en contra del pueblo de Israel, el pueblo que va a salir de él como linaje. Y Dios le dice a él, sabes que estos van a subir pero van a descender. Yo voy a hacer que desciendan, yo voy a hacer que bajen. Y dice la escritura que cuando él hubo visto esto, dijo, este lugar es Betel, es una casa de Dios aquí. Hay una administración tanto espiritual de bendición como también una batalla que se está haciendo en la escalera. Porque nosotros sabemos que cuando nosotros oramos en las diferentes dimensiones, esta escalera, no piense que es algo literal, sino está hablando de escalones de dimensiones que se llega hasta la presencia misma de nuestro Abba. Pero hay escalones en las que se tiene que pelear, se tiene que luchar. Recuérdese una vez más cuando Daniel ayunó y oró. Cuando él venía descendiendo en un escalón, en una dimensión, se encontró con seres que pelearon contra él. Y está hablando de otra batalla que tuvo Jacob en este lugar, peleando que su oración sea escuchada. Es decir, la primera batalla es contra las cosas de la carne y la segunda es contra la oposición espiritual, ya no nada más contra las cosas de la carne. Hay una versión de Efesios capítulo 6 donde habla de la guerra que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice una versión solamente, sino también contra principados, potestades, y empieza ahí a poner las diferentes jerarquías con las que tenemos esa lucha. Pero lo que podemos entender es que hay una lucha espiritual también, no solamente la de la carne. Una vez que nosotros estamos venciendo esas áreas de nuestra vida en la carne, también sabemos que estamos a la vez peleando una lucha espiritual contra seres espirituales que de alguna manera también influencian nuestra carne para hacer lo que ella quiere y no lo que el espíritu quiere. Y aquí la cosa es que la batalla es para ser espirituales, es decir, tener aquellas cosas que Dios desea en nuestra vida. Pero ¿qué fue lo que hizo con estas piedras? ¿Qué es lo que produce una escalera? Hay un secreto muy importante aquí. Y es que no dice piedra, no dice que tomó una piedra y la puso por cabecera, dice tomó piedras de aquel lugar.
es decir, hizo un altar con esas piedras, un altar que estaba invocando la presencia de Dios. El altar, nosotros sabemos que es un lugar muy importante de donde se levanta una invocación, y es lo que produce una escalera de Dios aquí en la tierra. Es decir, que Jacob lo que estaba haciendo era una invocación por medio de un altar en aquel lugar. ¿Y qué quiere decir esto que se lo puso por cabecera? ¿Realmente se acostaría él o es decir, apoyaría su cabeza él sobre estas piedras? ¿O qué es lo que quiere decir? Dice que lo puso a su cabecera, no que se acostó sobre ella, sino que se puso a su cabecera. ¿Qué representa esto? Cuando nosotros tenemos esa reverencia por lo que es el altar, ese respeto. ¿Y por qué? Porque sabemos que es el lugar por medio del cual se va a manifestar a su pueblo. Recuérdese que en esos sacrificios era donde Dios se manifestaba, así como cuando Elías reparó el altar de aquellas piedras también, y le pidió al Señor: desciende, muéstrales que tú eres un Dios verdadero. Es decir, que al decir que lo puso por su cabecera, estaba él entendiendo que es muy importante estar en la casa de Dios, y tiene que haber un respeto muy importante y una reverencia muy importante por la casa de Dios, pues es un lugar donde vamos a tener una batalla, pero vamos a poder, ¿cómo se dice? Poder ministrar en esa escalera que está apoyada en la tierra, por la cual podemos subir, y en la cúspide de ella encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Ahora, algo muy interesante que veíamos aquí en esta cita es que dice que venció al ángel, pero ¿de qué está hablando aquí? Porque dice, en Betel le halló. ¿Qué fue lo que halló en Betel? Porque en Betel, si leemos, fue la escalera, y dice que ahí en lo más alto estaba el Señor. Entonces él entendió que por medio de los sacrificios que se le dan al Señor se puede agradar a Dios y acercarse a Él, porque en final el nombre de Israel que le ponen a él, es decir, le dicen: ya no vas a ser talón, vas a ser cabeza, vas a ser Roshli, mi cabeza. Es una manera de interpretar el nombre de Israel. Otro es Yasharel, que es aquel que se acerca a Dios, y también aquel que reina con Dios. Entonces encontró este secreto Jacob de poder agradar a Dios, así como Abel lo agradó con sus sacrificios, así como Isaac mismo fue un sacrificio en el altar. Y aquí en esta porción, pues este Jacob fue aquel que encontró el secreto de establecer la escalera. Y esa es la segunda batalla. La segunda batalla ya no es en Betén, ya no es en el vientre, sino que es en Betel, en la casa de Dios. Y hay muchas cosas que podemos desarrollar aquí: las batallas congregacionales, las batallas que se hacen ahí. Génesis 32:2 dice: y dijo Jacob, vamos, cuando los vio, campamento de Dios es este. Está hablando de los ángeles. Dice: llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Verso 32:13 dice: y durmió ahí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Llega a este lugar y ve a unos ángeles, y dice: este lugar es un campamento de dos. Hay una unión entre dos campamentos, Mahanaim, un campamento celestial y un campamento terrenal. Y esto nos está enseñando que cuando hay una unidad en el espíritu gobernando sobre nuestra carne, es que nosotros verdaderamente podemos vencer esa naturaleza caída que hay en nosotros. Esa es la enseñanza, la batalla que vamos a tener en el vientre para poder vencer esas características caídas en nosotros, igual en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar con diferentes cosas dentro de la casa de Dios que nos pueden desanimar, nos pueden desalentar, pero que el propósito es que nos veamos nosotros y podamos cambiar esas cosas en nuestra vida.
Y dice que aquí pues tenía un problema con su hermano Esaú, pero dice que cómo fue que quitó esa ira, que quitó ese rencor que tenía tan fuerte Esaú contra su hermano que lo quería matar, pues le dio presentes. ¿Y esto qué representa? Dice que mandó de 3 ganados, muchos ganados, usted lo puede ahí revisar en su escritura, le envió ganados, y ya cuando llegan todos estos regalos, pues él, cuando lo ve, en lugar de quererlo matar, lo va y lo abraza y lo besa y le dice bienvenido a su hermano, y se había quitado esa ira. ¿Qué es lo que representa esto? Cuando nosotros hemos aprendido a dominar nuestra carne y a enseñarle a nuestra carne que es mejor servir a Dios, que es mejor buscar las cosas del espíritu y no las de la misma carne, es decir, estoy hablando de una naturaleza caída, a la carne o a nuestro cuerpo le conviene. ¿Por qué? Porque va a tener una bendición en todas las áreas. Esaú recibió todo aquello que no tenía, y por esto fue calmada su ira. Cuando nosotros mire, le voy a poner este ejemplo. Cuando nosotros tratamos de resolver algo carnalmente, ¿cómo nos salen las cosas mal? La escritura nos da una regla muy importante: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitas te vendrán por añadidura. Todas estas cosas vendrán. Entonces, la misma carne puede entender que no se van a hacer a arreglar las cosas en la dimensión carne, sino en la espíritu. Y cuando nuestra carne empieza a ver que hay una bendición espíritu por medio de Jacob, es aquello que podemos alcanzar buscando de Dios. Jacob fue lo que hizo. Génesis 32:23 dice: los tomó, pues se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta rayar el alba. Aquí tiene esta pelea Jacob. En el verso 28 dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, el que toma por el talón, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cuántas veces hemos realmente nosotros luchado con Dios? ¿Cuántas veces? Y cuando digo esto me refiero a que nos anclemos a Él, que le digamos: no te suelto, Señor, hasta que no me bendigas. Es en aquel lugar llamado Peniel donde dice él: porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Es decir, la tercera batalla, cuando nosotros estamos orando, peleando, rogándole, llorando hasta que nos bendiga. ¿Por qué? Porque queremos que Él cambie nuestra naturaleza. ¿Qué fue lo que pasó con Jacob? Fue cambiado su nombre. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, no serás del talón, no serás el que se agarra del talón, serás cabeza ahora, serás el que reina con Dios, serás aquel que está con Dios, el que está en la cúspide con Dios. Ahora, la escritura misma nos dice que si nosotros sufrimos con Él, si padecemos con Él, vamos a reinar juntamente con Él. Así que yo te animo, hermano amado, a que nosotros venzamos en estas 3 áreas: Betén, en el vientre, las cosas de la carne; en Betel, las cosas que podemos encontrar dentro de la congregación que nos puedan afectar, pero que es el reflejo de nosotros mismos que tenemos que vencer; y número 3, la batalla con ese ángel que nos bendiga, que realmente lo que está hablando es de aquella bendición que estamos peleando por lograrla y que no nos cansamos. Dice ahí en Oseas, dice: por su poder venció al ángel. Dice: prevaleció, rogó, lloró, porque a veces nos cansamos y ya no queremos pelear, nos desanimamos y ya no queremos continuar, pero Dios nos está indicando que es necesario toda la noche, es decir, todo el tiempo de prueba, de lucha, de batalla, para que seamos elevados en nuestra vida y podamos alcanzar cosas maravillosas en Dios. Así que te invito a que no te desanimes, hermano, échale ganas, como dicen, y que tú puedas alcanzar estas bendiciones de parte de Dios para tu vida, para tu familia, tu ministerio, en el nombre de Jesús, y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.